Volvemos a Metrópolis. 1:41, volvemos a Metrópolis de Radio La Clave, y como todos los días nos puedes escuchar en nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Felipe Cristian, me sorprendí cuando leí en Red Gol, en el sitio web de Red Gol, una entrevista a Sebastián Pinto, y reconoce que el plantel de la U le hizo la cama a Salvador Capitano. Si no, no se iba nunca. Es primera Esas vez son sus palabras. Sí, claro. Si no, no se iba nunca. Ese es el titular de la entrevista. Ya, espérate, deja darle un poco de contexto. Es una entrevista lo que replica Red Gol, que dio este fin de semana en Círculo Central, programa que, ¿te acuerdas que había partido en la red, pero después se cambió a Más TV, creo? A TV Más. Sí, TV Más, donde está Rodrigo Herrera, donde están otros periodistas deportivos. Y ahí se entrevista a Sebastián Pinto, que dice esto, que ya lo había dicho antes. Es el contexto que quiero dar en otra entrevista hace como un año en el Ágora, esa página de internet de Marcos Sotomayor, y del Flaco Bruna y de otros más, donde decía lo mismo, que el 2007, cuando estuvo Salvador Capitano tiene el peor rendimiento del siglo de Universidad de Chile, y vaya que ha habido peores y malos. Peor que BKCS, peor que el Huevito Valencia en su interinato, peor que Castañeda, peor que Cristian Romero, peor que todos los que han venido en el último tiempo. Tuvo 6 partidos y un 28% de rendimiento. No ganó nunca. Es exactamente la etapa previa a que Azul Azul se haga cargo del club. De hecho, él siempre alegaba que me tocó justo la etapa final del síndico Edwards. Que tenía como gerente técnico a Sergio Vargas, que fue el de la decisión de traer a Salvador Capitano, y le costó el puesto. Después de eso renunció, porque al final la junta de acreedores que encabezaba en esa época, nunca se me va a olvidar, Waldo Moralonga, decidió que se tenía que ir Capitano y que volviera junto con el síndico, y que volviera a hacerse cargo del primer equipo, el Lulo Sociedad, que fue el que siguió entrenando durante todo ese 2007 al club, que al final salió 13º en la tabla, pero es justo pre-Azul Azul, ahí llega la plata. Azul Azul antes era el proceso de quiebra que dirigía el síndico Edwards, era el gerente técnico Sergio Vargas, y él decidió traer a Capitano, y la verdad es que fue un reverendo desastre. Es el peor porcentaje de rendimiento de la U en el siglo. En ese plantel estaban, para que se hagan una idea, aparte de Sebastián Pinto, estaba Miguel Pinto, el Colocho Iturra, Pepe Rojas, Marcelo Díaz, Quique Acuña, el Pato Calá, Waldo Ponce, Marco Estrada, Emilio Hernández, Mauricio Pinilla. Tenía un buen plantel, ¿no? Marcelo Díaz, sí. Felipe, a mí me parece que estas declaraciones de Sebastián Pinto yo nunca había, o sea, siempre se decían el rumor, no, que el entrenador le hicieron la cama al entrenador. Yo nunca había escuchado que pasara algo así, porque hacerle la cama al entrenador es definitivamente entrar a perder. Qué feo. Entrar a que y tú día a día, fin de semana, te estás jugando tu prestigio, te estás jugando por tu gente. No solamente, si tú tienes un problema con el entrenador, hay que hacer o sea, yo siempre he creído que los jugadores tienen un rol solamente de jugador, más allá de ser dirigente y tratar de querer poner y sacar entrenadores. Pero es primera vez que yo escucho algo así, y lo digo con toda honestidad, toda transparencia. Me tocó jugar en Palestino, en la Católica, y en el mundo del fútbol todo se sabe. Y yo sí puedo creer, por ejemplo, tú me dices, los jugadores de Colo-Colo le hicieron la cama a Gualberto Jara, no querían perder el fin de semana. Yo creo que no. Lo que pasa es que se genera un círculo vicioso, que si tú estás en desacuerdo con tu entrenador, estás en desacuerdo con tu dirigencia, lo que puede pasar es que tú entrenes mal, y eso genera un círculo vicioso, y es imposible jugar bien el fin de semana. Pero querer perder el fin de semana, es que yo nunca lo había escuchado. Me parece que estas declaraciones de Sebastián Pinto rompen toda mi estructura mental, porque me cuesta entender que un grupo de jugadores salgan a perder. Eso me cuesta entenderlo desde el principio. Déjame un poco más del contexto de las palabras de Sebastián Pinto, que a lo mejor van a ayudar a entender de mejor manera este tema. Dice textual, estoy leyendo la entrevista, la anterior al Ágora, al Ágora TV, que es un espacio para hablar de fútbol y otros deportes. Tuve el caso de un técnico que andaba muy perdido, que era realmente una locura. Bueno, estuve revisando artículos de la época. Capitano decía que él era una mezcla entre Bielsa y Sampaoli. Sí. A propósito. Bueno, que andaba muy perdido, que era una locura. En el fútbol de repente suena mal hacer la cama, pero si no le hacíamos la cama, no se iba a ir nunca. Fue cuando llegó Salvador Capitano a la U, era una locura. Era muy complicado porque la verdad es que no pasaba nada con él. Uno siempre intenta ayudar al técnico para que salgamos adelante todos juntos.
Después no se dan los resultados y empieza una desesperación grupal que es normal. Y ahí cada uno empieza a hacer las cosas por su lado. Cuando eso pasa, la cosa anda mal. Llega un momento que el jugador desiste. Y cuando el jugador desiste de escuchar al técnico y seguir haciendo su pega, sigue haciendo su pega, por su lado, pensando que el técnico ya perdió credibilidad. Dice, más que hacer la cama, como que se autocorrige, esto es una muerte anunciada. Son señales que se van dando en el día a día después de malos resultados, malas relaciones o lo que sea. No es algo en todo caso que sea hablado por el plantel. No significa ir para atrás o dejarse perder, sino que cuando se pierde la credibilidad del entrenador al punto de no seguir sus instrucciones, de no hacerle caso, ya todo está perdido y cada uno va por su lado. Esa es la explicación que da ya más completa Sebastián Pinto. Respondió Capitano, hoy día a propósito. ¿Qué dijo Capitano? Dijo, bueno, él dice, habla una persona que le costaba ser titular y hasta le costaba ser suplente. ¿Qué le puedo decir? Dice Capitano a través del mismo medio Red Gol. Me preocuparía de lo que diga un Marcelo Díaz y hasta lo llamaría para conversar, pero no una persona que debe estar cargada de odio. Dice entre otras cosas Capitano. ¿Saben? Yo me acuerdo, nosotros en esa época estábamos en la W, Felipe, y fue al programa que hacíamos en un pub aquí, el Lícite, que ya no existe. Florente se debe acordar. Y fue él y fue Sergio Vargas. Y yo me acuerdo que Sergio en esa mesa, en ese almuerzo, lo vendió como que era Jürgen Klopp en esta época, y se lo digo, estábamos en esa mesa, estaba Capitano y el viejo chico movía las manos y bueno, de verdad, las 6 fechas que duró, dentro de todo, fue mucho para un técnico que poquito aportó en esa época para la U. Además, acuérdense de la indisciplina. Quique Acuña, recién llegado, le terminó junto con otros compañeros, me acuerdo, separados del plantel. No, fue una época bien malita. No, y en la etapa justo post-quiebra, que fue el 2006, sí. Como te digo, estaba conducida la U por el síndico, Edwards, y la salida de Capitano tuvo mala suerte en eso, tiene razón. Fue 1 o 2 meses antes de que llegara Azul Azul. Claro. Que llegaron a arreglar económicamente al menos todos esos entuertos. Pero le fue muy mal, tuvo un rendimiento espantoso, y lo reemplazó entonces, por petición de la Junta de Acreedores que encabezaba Waldo Mora, lo reemplazó el Lulo Socias. Sí. Y le costó la salida a Sergio Vargas. Además. Bueno, esa es la historia de Sebastián Pinto. Sí. Falta una sola cosa, que es más para la risa del final de la entrevista, que le preguntan a Sebastián Pinto cómo había conocido a su mujer. Sí. Y dice que se la engrupió haciendo uso de las herramientas de su padre. Recordemos que Sebastián Pinto es hijo de Carlos Pinto, el periodista famoso de TVN y autor de uno de los programas más exitosos y emblemáticos de la televisión en las últimas décadas, que se llamaba... No ¿Círculo Central, ese está hablando? el papá, de Carlos Pinto. Carlos Pinto. Ese se llamaba... Ahí. Mea culpa. Mea culpa. Bueno, y a propósito de eso, entonces Sebastián Pinto dice, la verdad es que nunca he sabido mucho cómo engrupí a mi mujer para casarme con ella, para conquistarla, pero lo más probable es que haya sido con el mismo método de mi papá. Puro humo. Cristian Felipe, son las 1:49, tenemos que votar y luego recordar. Me salió verso porque así converso. Ya, la pregunta era, con el hashtag Metrópolis Recuento, terminada la primera rueda del Campeonato Nacional, ¿qué fue lo más malo? Las alternativas: Colo-Colo y la U, el VAR, los partidos sin público y las lesiones. Presidente, su voto. Colo-Colo y la U, un desastre al mismo tiempo. Editor, Cristian Peñalillo, su voto. Colo-Colo y la Universidad de Chile, lo peor, lo más malo de esta primera rueda. Sí, para mí lo peor son las lesiones. Yo creo que no hay nada peor que para un futbolista estar lesionado, eso desde lo humano, justamente un poco desde el análisis más profundo. Colo-Colo y la U han sido un desastre institucionalmente. Por favor, recordemos.